den una idea. Me dicen si ya ven mi pantalla, por favor. Sí, Sí, ¿no? Ok, perfecto. sí, sí se ve. Este es un instrumento de evaluación de competencias, ¿sale? Bueno, de entrada nos pide aquí algunos datos generales. Digo, esto es más profesional que académico, pero nos puede dar mucho una pauta de cómo tendríamos verdaderamente que estar evaluando las competencias cuando las establecemos. Esta es la evaluación del estándar de competencia. Por ejemplo, el armado de avioncito de papel. El armado de avioncito de papel que ustedes hicieron el día de ayer, en realidad sirve mucho para evaluar un estándar, ¿sale? Es uno de los estándares básicos, pero para esto es que no se funciona. Imagínense algo tan sencillo como un armado de un avión de papel sirve para evaluar un estándar, ¿no? Y aquí pues nos trae su introducción, nos trae una serie de instrucciones de aplicación. Estas son para el evaluador, ¿sale? Entonces imagínense el nivel de detalle de las instrucciones que es lo que hemos venido trabajando mucho en estos días, a qué grado llega, ¿no? Que imagínense algo tan sencillo para que alguien aplique esta evaluación, pues les trae 15 pasos, ¿no? Entonces aquí creo que sigue recalcándose mucho la importancia de poder contar con buenas instrucciones y sobre todo muy específicas. Y posteriormente viene como aquí cómo se tendría que calificar, pues igual no está relevante ahorita, y posteriormente viene la tabla de aplicación o la guía de observación. Y aquí nos trae nuevamente una serie de instrucciones, ¿no? Para el evaluador, cómo es que va a estar aplicando este instrumento conforme el participante vaya desarrollando su actividad o la elaboración del producto que se le está solicitando. Tiene distintos niveles y lo que les comentaba, en este caso para el estándar de competencia son pequeñas listas de cotejo. Cada reactivo tiene una puntuación, pero como se darán cuenta aquí donde dice reactivo, nos va a evaluar desde el modelo de avión que hemos seleccionado, si estamos seleccionando el modelo adecuado. Por ejemplo, nosotros ayer únicos nos fuimos directo con un modelo en específico, pero si hubiéramos tenido una gama de opciones, se tendría que evaluar si ustedes eligieron el correcto acorde a lo que se está solicitando para evaluar esta competencia. Se verifica que se cuente con los insumos, o sea, desde aquí vemos a qué nivel de detalle y de profundidad escala el instrumento para evaluar una competencia. No es algo que en un objetivo normalmente no lo solemos evaluar, que en ocasiones a través de las rúbricas, ¿no? Si contemplaron todo el material, si les hizo falta algún tipo de requisito, pero normalmente es algo en lo que no solemos prestar tanta atención o no dedicamos tanto detalle o le asignamos un criterio o un puntaje. Aquí sí, desde aquí está contemplando si cuenta con todos los instrumentos. Posteriormente, si los instrumentos estaban preparados para elaborar, ¿no? Yo les tendría que haber evaluado ayer que hubieran tenido a la mano su hoja de papel, que hubieran tenido su manual, hubieran tenido su regla, que fue uno de los errores que detectamos, ¿no? En esta guía que les pasé, que no decía que una regla y al final la teníamos que utilizar. Entonces aquí nos piden, ¿no? Cómo se están, si se preparan los insumos con los que se va a trabajar. Y así posteriormente vamos avanzando. Como dice aquí, son guías de observación establecidas a través de listas de cotejo. Nos evalúa los pliegues de papel. Si yo hubiera evaluado o ustedes hubieran evaluado los distintos productos que se lograron, pues seguramente aquí muchos no hubiéramos tenido el puntaje máximo, ¿no? Porque quizá no seguimos la secuencia, no realizamos la medición que nos solicitó, nuestros pliegues tenían algún detalle que no seguíamos las indicaciones del manual, los ángulos o las líneas de los pliegues no estaban perfectamente alineados, ¿no? Entonces, como pueden observar aquí, el nivel de detalle para evaluar una competencia sí es un poquito más complejo, pero pues obviamente como veíamos ayer, es la evaluación llevada a la práctica de este conocimiento que se ha adquirido, ¿no? No solamente evaluamos si llegó a la meta con el propósito, perdón, como en el objetivo, ni evaluamos el proceso como lo hacemos en los propósitos, sino ya llevamos aquí la evaluación de la aplicación o la ejecución de esos saberes que se han adquirido. Entonces, pues bueno, les quería mostrar este instrumento de evaluación de cómo se evalúa una competencia en un estándar de el conocer. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda, si ya los habían visto con anterioridad o qué les parece. ¿Se animan a hacer de este tipo de instrumentos para evaluar competencias? Que la maestra Rosalba dice, ya reprobé haciendo un avión. No, no creo, maestra, no creo que reprueben. Si seguimos las instrucciones y si la guía estuviera bien, no tendríamos ningún inconveniente. Pero ¿qué piensan? ¿Cómo ven?
ustedes que trabajan por competencias, normalmente cómo las evalúan, cómo trabajan estos instrumentos? Doctor Jones, adelante. Giovanni, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos y a todos. Maestro, respecto del archivo que usted presentó hace rato, hay digamos, la ponderación, le llaman el peso, ¿no? Y ahí hay diferentes, digamos, de manera, digamos, es un valor de manera continua, hay algunas actividades de un peso, como 6, 7, etc. ¿Cuál es el criterio, ¿no? El criterio de evaluación al respecto del documento que usted nos mostró? ¿Hay una fórmula o nada más es algo subjetivo? No sé cómo lo maneja el conocer, pero no hay una fórmula como tal, más bien aquí cada instrumento de evaluación tendría que estar orientado a lo que nosotros pretendemos que el participante realice. Creo más bien aquí que el instrumento se tiene que realizar en conjunto. Bueno, si es una persona sola la que lo desarrolla, pues que tenga toda la expertise del mundo, que tenga todo un proceso ahí profesional y académico pertinente para desarrollar este instrumento, o también puede haber evaluación de competencias entre más de una persona, ¿no? Porque cada perfil o cada persona puede aportar un elemento distinto a la parte de los criterios. Pero déjeme revisar, igual por ahí tengo un manualito de cómo se redactan. De la redacción de competencias, eso sí hay, pero para la elaboración de los criterios como tal, creo que es un poquito más abierto, porque depende del tipo de competencia que se esté evaluando. Muchas gracias, maestro, porque si no, entonces va a ser como una evaluación más o menos como subjetiva, ¿no? Entonces, Exacto. Sí, y aquí son muy puntuales, o sea, no podemos hablar de evaluaciones de competencias muy generales, no todas son muy puntuales, muy particulares y muy precisas, entonces sí es un poquito complicado tener una sola fórmula para abarcar todas, ¿no? Porque no se evalúa de la misma manera una competencia en el área, lo que hemos dicho, de las ciencias, que en el área de la salud, que en el área de la educación, entonces no hay un estándar como, no hay un manual general, ¿no? Sino cada uno va a tener sus peculiaridades. sí, ahí voy. El asunto es que, por ejemplo, como usted bueno, usted es maestro, entonces hay materias que, mismas materias le está impartiendo diferentes maestros de las mismas materias, pero cada maestro está evaluando la misma materia de una manera diferente. ¿No? Otro, por ejemplo, está evaluando la materia mediante presentaciones, otros mediante entregar trabajos, proyectos, mini proyectos, otros de estas teóricos, no sé, orales. Entonces, ¿qué comieron? De todo, ensalada más que de otra cosa. bueno, Creo que se activó por ahí el micrófono sin querer, pero sí continúe, doctor. no sé si usted me escuchó. Sí, decía que la parte que una misma materia es impartida por varios docentes, ¿no? Aquí tendríamos que trabajar de manera colegiada porque se supondría que tendríamos como docentes que lograr que absolutamente todos nuestros estudiantes adquirieran el mismo conocimiento, las mismas habilidades y que absolutamente todos fueran de igual forma capaces de aplicarlo de la manera correcta. Sí, Pero correcto, sí, pero pero lo que hemos platicado, ¿no? Que a veces decimos que trabajamos por competencias, pero en realidad lo que tenemos es una mezcla de entre objetivos, propósitos y competencias, y que no es que esté mal, al final de cuentas, ¿no? Es lo que tenemos, es con lo que trabajamos, es lo que nos ha dado resultados, y a veces existe un poquito de confusión en cómo implementar el aspecto de la competencia, ¿no? Pero pues no pasa nada, al final de cuentas, o sea, el camino es distinto, pero se llega al objetivo que se pretende lograr. ahí voy, maestro Giovanni, ahí voy. Por ejemplo, bueno, en mi experiencia personal, por ejemplo, al respecto de, por ejemplo, una materia que se llama Ujú. métodos que estoy impartiendo. El requisito del estudiante, el muchacho tiene que llevar una materia que se llama programación. Entonces, yo me da cuenta, por ejemplo, de algo, cuando me toca clases de chicos, los chicos llevaron la programación con diferentes maestros, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la facultad, digamos, hay 4 o 5 maestros impartiendo la misma asignatura, pero cuando llegan a llevar con un servidor esta materia, me da cuenta que algunas cosas, por ejemplo, algunas funciones han visto con el maestro X, pero no han visto con el maestro Y. ¿Sí? Ok. Entonces, sin embargo, que son las mismas, la misma asignatura y se supone que tiene que tener un conocimiento así como estándar, normalizado de toda
Entonces, por ejemplo, algunos, es que no hemos visto esta parte, ¿no? Pero hemos visto la otra parte. Y así el asunto, ¿no? Este nos genera, digamos, como una experiencia personal, un desequilibrio, ¿no? Para que le podemos, digamos, equilibrar la materia, porque algunos sí han visto esta parte, la otros no. Entonces, ¿qué va a hacer maestro? Entonces, tiene que, digamos, volver otra vez a esta sesión de la materia con prerequisito. Este nos genera, digamos, una pérdida de tiempo y atrasar el programa, por supuesto. Y lamentablemente el tiempo no tolera, no perdona. Entonces, el semestre en 16 semanas se termina y ahí está. Entonces, Sí, sí, ahí tendríamos que tener como una estandarización, ¿no? O una unificación de los contenidos y de la manera de impartirlos. Es complejo, no sé si ustedes trabajen por academias y demás, a veces, aunque hagamos las reuniones, es complicado porque lo que mismo usted nos ha dicho, ¿no? De la libertad de cátedra, algunas cuestiones incluso a veces sindicales que entran por ahí, entonces es complicado. Sería lo ideal, es esta educación utópica que a veces quisiéramos que existiera, pero es complejo. ¿No? Pero como también, no me acuerdo si era usted, doctor, o quien decía que existe esta colaboración, pero no de palabra, ¿no? Una colaboración real donde verdaderamente todos estemos en el mismo nivel, donde todos estemos en el mismo canal y que queramos dirigir ese aprendizaje. Es complicado, no digo que sea imposible, pero pues sí, habría que trabajar mucho y pues de alguien tiene que partir la iniciativa, ¿no? Entonces, pues, ¿quién más que a lo mejor sea de uno y pues tratar de unificar para que todos nuestros chicos y lo que muchas veces nos ha comentado el maestro Joaquín, ¿no? Que llegan con algunas carencias, pues tratar de hablar con los colegas y que todos nos vayamos sobre la misma línea. Si alguno tiene alguna debilidad en algún tema, pues entrar al kit y reforzar, ¿no? Pero bueno, doctor, espero que haya respondido. Y pues vamos a continuar. Les muestro rápido un poco de la temática que vamos a ver el día de hoy y ahorita revisamos la parte de las actividades que estuvieron trabajando el día de ayer. Les comentaba y les presento pantalla rápidamente. Ya tengo el guión, lo estuve trabajando durante estos días, con el cual vamos a estar haciendo el llenado. Me dicen si lo logran visualizar, por favor. Ese documento de Word. Sí, ok. Bueno, pues prácticamente este es el guión con el que vamos a estar trabajando. Aquí es donde van a ir haciendo el vaciado del contenido que hemos estado trabajando. No todo, solamente lo que se llegue a requerir, pero para facilitar muchísimo más su elaboración y el llenado, vamos a colocarles instrucciones en aquellos puntos donde puede llegar a generarse alguna confusión. Sale incluso la cantidad de palabras que es lo ideal utilizar, la parte de la referenciación. Entonces, yo creo que en el transcurso de la tarde-noche de hoy se los estaremos haciendo llegar para que en el día de mañana, viernes, y si tienen posibilidad en el fin de semana, pues lo vayan llenando. Sale ahorita que se los explico con un poquito más de detalle, pero para que sepan que todo esto que van haciendo, ya hay un lugar en donde lo vamos a estar depositando. Nada más déjenme compartirles la presentación, denme unos segunditos. Y listo, es esto. Sí se visualiza la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, pues ya hemos estado trabajando en una serie de elementos. Fue una situación con el maestro y ahorita se está incorporando nuevamente.
¿Ya me escuchan de nuevo? Sí. Perdón, ya estamos echando el chisme y no falla, y empezamos con lo interesante y esta cosa se le antoja desconectarse. Una disculpa, pero bueno, continuamos. Y les decía, hemos estado recopilando toda esta información, ¿no? Que nos ha servido de mucho, desde la información acerca de la población, el público al que lo vamos a dirigir, las habilidades que tengo tanto como docente, como las que tiene mi estudiante o mi público meta, la cuestión del contexto, la parte sociocultural, la parte económica, aspectos tecnológicos, toda esta información que hemos estado captando, ¿no? Y pues todo esto nos va a servir mucho para que nosotros establezcamos o diseñemos estas actividades que pueden ser con valor o que pueden ser sin valor. En este caso, la temática, pues pusimos actividades con valor y donde tendremos actividades o ejercicios que son autoevaluables y algunos otros que ya les voy a estar compartiendo también algunos ejemplos. Y pues este es algo muy, muy sencillo, algo muy cotidiano, ¿no? Que ustedes trabajan, pues al dar clases forzosamente estamos obligados a hacer actividades y pues creo que está hasta de más, ¿no? La definición que colocamos aquí, por eso fue también tan concreta, porque pues, son estas tareas o labores que el sujeto, el individuo, el estudiante o el participante, según lo que estemos trabajando, pues tiene que desarrollar, ¿no? Y que no solamente las encontramos en el aspecto escolar, sino que también la encontramos en el aspecto laboral, en la cuestión física, la cuestión recreativa, ¿no? Pero al final de cuentas, este producto o esta acción, perdón, actividad que va a estar realizando el participante, donde va a demostrar que verdaderamente está aprendiendo. Pero ahora bien, normalmente, ¿qué elementos o qué consideran ustedes a la hora de diseñar una actividad? ¿Cómo deciden esta actividad es la que yo deseo, esta actividad es la que me va a funcionar? ¿Cómo ustedes deciden qué hace, qué es lo que tiene que hacer el estudiante? ¿Qué toman en cuenta? Los traigo dormidos el día de hoy. Ya les dije, el día pesado era mañana y no va a haber, así que hay que despertar hoy. No me van a ver 3 días, van a descansar. A ver, ¿qué toman en cuenta a la hora de diseñar una actividad? La producción que habrá al final del tema visto, o sea, ¿qué me va a producir el estudiante por sí solo, sin mi guía o sin tanta guía de mi parte, sin ciertos pasos, ¿sí? Bueno, al menos no sé si yo lo veo por el punto de generalmente estoy enseñando el inglés y tenemos habilidades receptivas y habilidades productivas. Las habilidades receptivas, pues como lectura y el audio, y las que el alumno me va a producir son las habilidades de escribir, esa producción, y las actividades del habla, que es la actividad oral. Entonces, después de estas actividades receptivas, ¿qué me puedes tú producir de lo que ya vimos? De los temas gramaticales, del vocabulario adquirido, de todas las funciones, más que nada porque es por funciones. ¿En qué momento yo voy a usar ciertas frases y cierta estructura y cierto vocabulario? Entonces, ¿qué tomo en cuenta? ¿Qué me puede producir el estudiante por sí solo? No sé si por ahí. Sí, como lo que va a lograr después de todo el proceso, ¿no? Exacto. Ok, muy bien, buen punto. ¿Quién más, doctor Jones? Adelante. ¿Qué tomamos en cuenta? Maestro Giovanni, al respecto de los maestros, digamos, nosotros enseñar y los chicos tienen que aprender. Entonces, para que el aprendizaje es una forma de entrenamiento. Entonces, pero el entrenamiento no es, solo no es suficiente. Entonces, tenemos que entrenar, validar y probar. Entonces, entrenar, entonces, lo que estamos enseñando, me toca la materia de que tiene que impartir. Y luego tenemos que validar, dejamos ejercicios, tareas. Entonces, para que el estudiante se entrena con más, porque el tiempo no permite que en la sesión de la clase ver todo. Y luego viene la parte de la evaluación o de probar para dar cuenta que el estudiante, el conocimiento que nosotros impartimos al estudiante, que lo captó, que el estudiante ha aprendido, o más bien ha capturado, o todavía le falta, ¿no?
Y básicamente ese es el principio de la evaluación, es decir, no es, tenemos que poner exámenes o actividades tan complejas, pero además averiguar que, probar que el conocimiento que hemos impartido con el estudiante, entonces que el estudiante ha capturado al menos, digamos, 70%, y con decidimos se pasa la materia o damos cuenta que, que vale la pena que repetir la materia porque se le pasa la materia de esta manera, entonces lo estamos perjudicando, ¿no? Ese es un problema grave en la actualidad en el campo del aprendizaje. Damos cuenta que lamentablemente muchos pasan. Entonces, si llegan a cosas muy sencillas, no saben qué cosas que tienen que aprenderla desde el primer año, ¿no? de la universidad y están ahora digamos, en la tesis o hasta que están en el posgrado, están batallando con cosas muy básicas. Bueno, entonces este es mi punto de vista. Entonces, es entrenar, validar y probar. Ok, perfecto, como esta curva de aprendizaje, ¿no? Nada más que aquí yo le cambiaría uno de los valores, en medio yo pondría entrenar, probar y validar. Probar cuando el chico hace las actividades, cuando hace los ejercicios y al final validaríamos, ¿no? Que se está cubriendo el aprendizaje. Muy bien, doctor, gracias. La maestra Melanie, adelante. Bueno, yo lo que a veces, no en todas las actividades, tomo en consideración es los estilos que tienen los jóvenes para poder demostrar, ¿cómo se llama? Aprendizaje. A veces les indico alguna actividad y les digo, si tú te sientes cómodo escribiendo tu argumentación, escríbela. Si tú te sientes cómodo haciendo un podcast, hazme el podcast. Si tú te sientes cómodo haciéndome un video, hazme un video. Si quieres ocupar alguna aplicación, Prezi, lo que tú desees, hazlo. Yo lo que necesito es que me demuestres que toda la teoría del tema específico que vimos hoy lo has comprendido y lo puedes aplicar en el ámbito profesional de la licenciatura. No lo hago siempre así, pero sí lo manejo de esa manera cuando son temas muy teóricos. Ok, está excelente contemplar los estilos de aprendizaje porque pues eso va, en la medida que tomemos en cuenta sus intereses y lo que decíamos también ayer, ¿no? Estos aspectos que se les facilitan, pues obviamente va a ser mucho más sencillo para ellos aprender o adquirir este conocimiento que a nosotros nos interesa que tengan. Muy bien, vamos por buen camino. ¿Qué más, maestros? Gracias, maestra Melanie. ¿Alguien más que desee participar? ¿Qué tomamos en cuenta? ¿Qué tomamos en cuenta antes de diseñar una actividad? Mientras le respondo a la maestra Carmela, ¿cuánto tiempo tienen de vigencia las grabaciones antes de que expiren? Me parece ser que no tienen ninguna vigencia, maestra. Mientras sigan teniendo acceso al aula, me parece que ahí van a estar. No, sí vencen, depende de la configuración de quien haya creado el aula. Ah, ok. Entonces déjenme lo checo ahí con la parte de la administración que organiza este curso para ver cuánto tiempo van a estar disponibles. Va. ¿Alguien más, maestros? ¿Cómo organizan, cómo diseñan, cómo piensan y deciden qué actividad es la más adecuada? ¿No, ya nadie? Bueno, no se preocupen, aquí vamos a ver. Yo, dependiendo de las características que tenga el grupo, porque por ejemplo, bueno, en mi caso, yo en psicología suelo trabajar mucho cursos teóricos, pero si los alumnos son, como comentaba el profesor Parra, si son de poco leer, de poco analizar, de poco interesarse en la historia, entonces tengo que buscar más actividades que sean más como lúdicas, actividades que a ellos les llamen la atención para que las puedan realizar, porque de alguna manera, si no, van a decir así como que el contenido les aburre o lo pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? Entonces, para que yo pueda trabajar con ellos esas actividades, la verdad que estos cursos que hemos visto con OVAS y demás, a mí sí me han servido mucho porque siento que las puedo hacer como más interactivas, ¿no? Con ellos. Entonces, dependiendo del tipo de grupo y la caracterización general del grupo es como uno puede programar sus actividades, porque en un primer momento yo las programaba como muy serias o muy reflexivas, pero si el grupo no es así, entonces como que se te frustra un poco el resultado de la actividad. Entonces uno tiene que adaptarse más al grupo e interactuar más con ellos para sacar un poquito más sobre la reflexión que ellos pueden hacer.
Así es, y mucho parte de lo que hemos estado trabajando ahorita con el público meta, ¿no? O sea, conocer muy bien a quién lo estamos dirigiendo y conocer las características de esta población, pues para ofrecerle la mejor alternativa, la mejor solución de aprendizaje. Que aquí en ocasiones quisiéramos, con lo que vamos aprendiendo, aplicarlo absolutamente a todo el semestre o a todo el ciclo escolar, ¿no? En todas quiero meter juegos, en todas quiero meter cuestiones de interacción. Pues no, a veces es imposible, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Lo que les he comentado, seleccionar estas temáticas que son muy complejas en ocasiones de abordar, bueno, pues es en esas en donde podemos empezar a innovar y llevar a la práctica todo esto que estamos aprendiendo, o viceversa, evitar dedicarle mucho tiempo a las cuestiones sencillas y resolverlo de esta manera sencilla, ¿no? Que con el juego, que con la interacción, con simuladores, el aprendizaje que yo lograba que adquirieran en 3, 4 semanas, a lo mejor lo logro resolver en una, ¿no? O sea, no solamente aplicar esas estrategias es para lo difícil, a veces también es para hacer más fácil lo que de por sí ya es fácil, ¿vale? Pero bueno, maestros, gracias, maestra Sara. Vamos a checar, aquí les quiero compartir algunos criterios que tendríamos que considerar previo a elegir una actividad. Lo primero yo creo que van a coincidir todos, y aunque ahorita no lo mencionaron, es algo que ya hacen y que forzosamente debemos tener en cuenta, es la coherencia, ¿sale? Que exista esta coherencia o esta congruencia entre la actividad, y es algo que les he comentado en los cursos que hemos tenido. No podemos decir, vas a hacer esta actividad y que esa actividad no vaya relacionado, que no tenga ninguna asociación con el objetivo y con los materiales, ¿no? Todo tiene que ir perfectamente en conjunto. No puedo decir, por ejemplo, que voy a ver los números y ponerles letras, ¿no? Luego ya de repente saco mis ejemplos muy burdos y muy sencillos, pero pues es casi como que lo más claro, ¿no? Que podamos tener, o que estoy viendo algo, por ejemplo, de química, y que en lugar de meter cosas de química, que pues mis contenidos sean en relación a la parte de historia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, siempre tiene que ir todo de la mano para que exista esta coherencia, tanto el objetivo como mis materiales que tienen que consultar y también posteriormente el tipo de actividad que yo estoy diseñando, ¿sale? Todo tiene que ir encaminado a que exista una perfecta coherencia entre los elementos que estoy yo seleccionando. Posteriormente, que exista una secuencia didáctica, y con esto nos referimos a que hagamos una selección, bueno, que cuando hacemos nosotros esta selección, consideremos el momento de la clase en que se implementará esta actividad. Hay ocasiones en que a lo mejor ya tengo mi objeto virtual bien desarrollado y pues ya me muero por echarlo a andar, ya estoy muy ansioso y muy impaciente por poderlo aplicar con los estudiantes, pero que esa impaciencia no nos gane, tenemos que echarlo a andar en el momento preciso, ¿sale? Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo trabajo una temática compleja que es de mitad o hacia adelante del semestre, pues no la voy a poder incorporar al inicio únicamente porque es bonita, porque es novedosa y porque es interactiva, ¿no? Todo tiene su momento en esta parte de la educación, sobre todo en el aspecto de la planeación y de las secuencias didácticas. Entonces, utilizarlo en el momento oportuno y en el momento adecuado, no antes de que tengan ciertas habilidades y conocimientos, ni mucho después, porque ya les va a resultar muy sencillo, ¿sale? Entonces, para que también cuando ustedes elijan la temática, los contenidos que vayan seleccionando y el momento de aplicación, pues lo utilicen en el momento adecuado, ¿va? ¿Qué otra? Pues la factibilidad y la adecuación también son aspectos importantes que debemos tomar en cuenta, y como dice aquí la parte de factibilidad, hay que analizar si poseen los recursos, quienes pues los estudiantes para el aprendizaje, como el docente, que ambas partes tengan el conocimiento necesario para la actividad, ¿no? Nosotros no podríamos diseñar un elemento, un objeto de una temática que no dominemos, porque entonces al estudiante lo estamos poniendo en una encrucijada y los resultados no se van a obtener de la manera en que nosotros estemos pensando que se va a llevar a cabo. Y en el aspecto de la adecuación dice que se debe considerar que la actividad sea adecuada considerando el nivel de autonomía y apropiación de los estudiantes, ¿no? Y que repito mucho y que es algo que seguramente ya los cansé, por eso es importante conocer a nuestro público, porque de lo contrario no vamos a poder establecerlo de una manera adecuada. Hasta aquí, ¿son elementos que sí suelen considerar ustedes? Estoy seguro que sí, pero que no los quisieron decir hace rato. Pero ¿cómo ven, maestros? ¿Hay alguno que digan, ese yo no lo contemplaba? O sí, sí contemplamos todos, pero no nos habíamos percatado. ¿Por qué se me durmieron el día de hoy? Creo que le dio el bajón de ayer hacer avioncitos, de tener mucha emoción y estar un poquito más teóricos.
Ay, maestro, ya nos fuimos en el avión. Sí, A ver, maestra, aprovechando que encendió el micrófono, ¿cómo ve? Todos estos elementos sí los consideraba, pero no se había dado cuenta. Así es. Yo creo que eso nos pasa muchas veces, ¿no? Como que tomamos en cuenta ciertas cosas y no las plasmamos bien. Y retomando un poquito lo que veíamos ayer, creo que va desde el momento de dar las instrucciones. A veces alguno de los pasos, pues nosotros lo obviamos y ahí viene el problema cuando el estudiante entrega su trabajo. Así es esta parte de la obviedad, ¿no? Pero igual hagan la prueba cuando alguna actividad no les resulte o cuando vean que un tema está siendo muy complejo, porque pues, a todos nos pasa, o sea, no, tampoco es de que somos humanos y todos podemos cometer error, que digamos que somos muy expertos y que tenemos años de experiencia, siempre algo nos va a fallar, algo nos va a cambiar, ¿no? Entonces, cuando les llega a pasar eso, reflexionen un poco y regresen a este material y digan, a ver, estoy tomando en cuenta todos estos elementos, quizá por ahí algo, por ahí estamos omitiendo alguno y que esa omisión es lo que nos está generando esta situación, ¿vale? Maestra Sara, adelante. Sí, a mí me encantaba esta parte que maneja ahorita de cuando dice que podemos tener un OVA muy bueno y que morimos de ganas por ponerlo y a veces no es pertinente, ¿no? Para ponerlo. A mí me pasa mucho, de repente tiene uno un material que consideras que es muy bueno y le puede gustar mucho al alumno, pero no es el momento, no es coherente, no tiene congruencia con lo que están viendo. Entonces uno tiene que como profesor, que frenar, ¿no? Como ese impulso que tiene uno de repente. Y es difícil porque uno dice es que es un buen trabajo o es un buen material o es un buen contenido, sí, pero no es pertinente ni es lógico para lo que se está trabajando, para lo que se quiere desarrollar en ellos en ese momento o en ese curso, ¿no? Y sí, como dice ahorita, ¿no? No importa los años de experiencia que tengamos, podemos tener muchísimos años de experiencia y de repente sentimos que un material o un contenido está muy bien trabajado y lo queremos aplicar enseguida, ¿no? Pero hay que frenar como esos impulsos para poder ser coherentes con la manera en que de poder trabajar o desarrollar los contenidos y sobre todo que los alumnos puedan captar en sí lo que necesitan aprender tanto del propósito del curso como del objetivo, ¿no? Entonces, la verdad es muy difícil porque incluso aunque año con año impartas el mismo curso o la misma asignatura, o sea, finalmente los alumnos son distintos, ¿no? Entonces uno no puede repetir así como a veces se nos había dicho a nosotros, ¿no? Hay profesores que siempre repiten el mismo curso igualito y uno dice, ¿cómo es posible cuando los alumnos son tan diferentes y las generaciones son tan diferentes, ¿no? Y eso yo siento que es lo que es hermoso de ser docente, porque siempre te van a llegar diferentes y distintos los alumnos, aunque los contenidos que uno maneje pues sean similares a los que estás impartiendo desde hace muchos años, pero el grupo en sí y sus características te va a marcar también la forma en que uno tiene que interactuar con ellos y desarrollar los contenidos, ¿no? Nada más es lo que quería comentar. No, pues muy atinado de todo, maestra Sara. Y nos pasa muchas veces con las herramientas nuevas que encontramos, ¿no? Que aprendemos en los cursos, en las capacitaciones, de que esta me gusta y luego la primera temática que me encuentro y ya sobre esa lo quiero aplicar. A lo mejor si es una temática que exige mucha lectura o que es algo mucho de conceptos o de aspectos que pues forzosamente se tienen que llevar de esta manera y queremos a fuerza meterles un video o meterles alguna actividad muy interactiva. No, y ahí es donde donde chocamos, topamos con pared y empezamos a ver que no. Entonces vayamos identificando estos momentos. Ah, cierta actividad no me funcionó en algún momento, o con este grupo sí, pero con este no. Ah, a lo mejor estilos de aprendizaje, ¿no? Entonces hay que buscar el momento oportuno para poder incorporar todos estos aspectos de la tecnología. ¿Sale? Muchas gracias, maestra Sara. Y pues bueno, vamos a continuar. Ya casi se van al receso. Ahora los voy a dejar salir antes a ver si despiertan y regresamos un poquito más pilas para poder trabajar y redactar ahí algunas cosillas. Y pues bueno, así como contemplamos primero los criterios que debemos considerar para elegir una actividad, hay algunas recomendaciones para elaborar estas actividades. Esto al final de cuentas, pues ustedes tienen la libertad de cátedra, pero para el objeto virtual de aprendizaje sí me gustaría que lo pudieran considerar. Y nos dice que la redacción de actividades debe estar dirigida hacia la activación o generación de conocimiento de los estudiantes, por lo que se debe tomar en cuenta que al crearlas se conduzcan con un resultado final
observable y medible, ¿sale? Y esto porque recuerden que nosotros no estamos ahí con el chico para poder trabajar. Y como nos dice aquí abajo, que existe un amplio abanico de actividades, por lo que se debe seleccionar según las características del alumnado, el tiempo del que dispone y los recursos que tiene disponibles. Este aspecto hay que tomarlo mucho en consideración en la parte del tiempo. No lo habíamos tocado ahorita y no me voy a tener mucho en eso porque es algo que ya vimos en el nivel 1, ¿sale? Desde que yo estoy construyendo mi objeto virtual de aprendizaje y seleccionando tanto mis materiales como diseñando mis actividades de aprendizaje, hay que procurar que estos no sean muy extensas. Normalmente como docentes ya tenemos un paquete de materiales o de bibliografía que normalmente solemos utilizar entre lecturas, entre videos, entre presentaciones, pero pues todo este material a lo mejor lo vamos viendo durante 2, 3, 4, 5 semanas, ¿no? Y va a resultar un poquito complejo. Hay que cuidar no cargar todo eso. Si bien es cierto que sí podemos reutilizar, lo ideal es seleccionar. Recuerden que entre más concreto y más específico sea el contenido que nosotros tenemos para ofrecer al participante, más fácil va a ser retener su atención. Hay que cuidar mucho que un objeto virtual de aprendizaje el estudiante no le dedique más de 1 hora, y ya exagerado en caso de que tengamos un tema muy complejo, muy extenso, hasta yo creo que 1 hora y media lo podremos considerar, pero entre más corto sea, es mucho mejor, porque también recuerden lo que les decía, podemos hacer, les decía yo, pequeñas píldoras, estas capsulitas, a lo mejor no mi temática es muy extensa, yo no voy a elaborar un objeto de aprendizaje donde el participante se va a llevar 4 horas o 5 horas, pero ¿qué sí puedo hacer? A lo mejor dividir todo eso y establecer 2, 3, hasta 4 objetos de aprendizaje en estas pequeñas pildoritas, pequeñas gotitas que van a ser muy concretas y que a mi participante no le va a exigir estar una cantidad de tiempo excesiva frente a una pantalla revisando, consultando y respondiendo, sino que a lo mejor el día de hoy trabajó el tema sencillo, el día de mañana escala un nivel más y así sucesivamente, ¿sale? Para que tengamos mucho cuidado en cómo lo hacemos. Hace poco me preguntaba una compañera que estoy asesorando para elaborar un curso, ¿y cómo decides o cómo estableces cuánto tiempo se te vas a llevar? ¿Cómo decides cuánto tiempo el estudiante va a dedicar? A ver, aquí qué me pueden comentar ustedes, que a veces decimos, cierta temática, 2 horas, cierta temática, 5 horas. ¿Cómo lo determinan ustedes? ¿Cómo saben cuánto tiempo se va a llevar el estudiante en hacer lo que ustedes necesitan? No, nadie. Maestra Sara, ¿tiene levantada la mano o se quedó de hace rato? No, creo que se quedó, ¿verdad? Doctor Jones, adelante. Sí, gracias, maestro Giovanni. A respecto de esta pregunta, y dice cómo le llamamos en inglés, ¿no? Como scheduling, ¿no? Con planeamiento de tiempo, ¿no? A respecto por ejemplo, de esta unidad le vamos a dedicar, por ejemplo, 2 semanas, la otra unidad más 1 semana, la otra. Es que depende de la complejidad de la unidad, maestro. Es decir, algunas unidades, por ejemplo, estoy dando clases de ingeniería. Entonces, y hay unidades que, bueno, se requieren, digamos, más tiempo debido a la complejidad de otros, por ejemplo, necesitan poco tiempo porque se dedican por conceptos o cosas muy, muy básicas o tienen mucha relación con lo que han visto los chicos en las clases el semestre anteriores. Entonces, de mi punto de vista, entonces, usted sabe una cosa, sabe bueno, el semestre en general tiene 16 semanas. Así Entonces, es. los fines de semana quitamos a veces puentes, a veces por ejemplo, cuando viene por ejemplo, las vacaciones de Semana Santa que está dentro del semestre, no es como el caso de la vacación de Navidad, que es el final del semestre. Entonces, tenemos que acotar, ¿no? Todo ese respecto del tiempo y al respecto de las unidades que damos cuenta que son muy, muy básicas para la clase o la materia que estamos impartiendo. Muchas veces el tiempo no permite ver todo el programa, pero empezamos con el más importante que el importante. Entonces repito, de mi punto de vista, depende de la complejidad de cada materia. Además, muchas materias que estamos impartiendo ya están preestablecidas en la universidad. Entonces, dice, por ejemplo, en el programa sintético, entonces,
cuántas más o menos. Pero bueno, pero nos deja la libertad de cátedra, por supuesto, ¿no? Cuántas semanas, ¿no? Está dedicada para esta unidad, cuántas horas está dedicada para estar en total. Tenemos que cumplir, digamos, en 16 semanas. Entonces, en general, algunas materias, 4 horas presenciales por semana, otros 5 horas por semana. Entonces, sin embargo, las clases del posgrado son, digamos, bueno, pero hay más flexibilidad del posgrado, debido a que se dedica más un poquito de investigación, de publicar, algo así. Entonces, hay más flexibilidad. Pero en general, sí, dedicamos más tiempo, digamos, más que, digamos, aunque son 4 horas, pero normalmente dedicamos más de 4 horas. Pero bueno, presencial tenemos que cumplir 4 o 5 horas. Pero repito, depende de la complejidad. Ok, sí, sí tiene mucho que ver la complejidad, pero a lo que voy. Por ejemplo, ustedes tienen a la semana en su asignatura 2 o 3 horas, ¿sale? O solamente un día, imaginemos esto. ¿Cómo voy a yo lograr establecer que en una sesión de 2 horas, cómo determino qué cantidad de contenido ver? ¿Cómo determino la cantidad de temas que yo voy a poder ser capaz de ver en esas 2 o 3 horas? ¿Cómo lo deciden? Tenemos un cronograma. Bueno, yo en mi caso tengo un cronograma donde tengo dividido todos los días que voy a tener las sesiones durante el semestre. Si tengo 2 secuencias, pues lo divido en 2 secuencias y cada secuencia cuántos días tiene y de esos días cuántas horas y qué actividades voy a hacer cada día. Entonces, tengo programado hasta la fecha de los exámenes y realmente pues así funciona, así me funciona y no tengo ningún problema. Ok, pero ¿cómo decide ese cronograma? O sea, vámonos todavía un poquito más atrás. ¿Cómo sé que en 2 horas yo voy a ser capaz de hacer lo que yo establecí? Bueno, bueno, no sé, bueno, no sé cómo explicarlo así del todo, pero al menos yo recuerdo que yo he estudiado para elaborar planes de clases, lo que nosotros en inglés, bueno, le llamamos lesson plan, y ahí tenemos cómo vas a ir midiendo tus actividades. Incluso hay un apartado donde puedes colocar qué te puede fallar, ¿sí? Al público meta, ¿qué te puede fallar? ¿Cuáles son los impedimentos que puedes tener en esa lección de ese día? Igual a lo mejor los alumnos están como nosotros hoy, a lo mejor un poco no motivados y no abrimos el micrófono y no participamos por alguna situación, ¿no? Entonces, eso nosotros, usted también lo previó a lo mejor, o si no lo consideró, bueno, ese tipo de cosas, pues se consideran, se toman en cuenta, al menos yo en mi área donde trabajo, siempre tenemos previsto el plan B. Sí, si una cosa no funciona, y antes de la pandemia, mucho antes, yo me acuerdo que a veces trabajábamos con la tecnología en algunas situaciones y llevabas tu cañón al salón de clases y llevabas tu computadora y por alguna razón no funcionaba, no quería funcionar. Pues agarrabas tus fotocopias que también tenías por ahí o plan B, la experiencia también te lo va dando, ¿no? Ok, sí, me agradó eso del plan B y las cosas que pueden fallar. De hecho, en el guión hay una parte que justamente toca, me menciona ese tema, ¿no? Como de riesgos que se pueden suscitar. Pero sí, ya casi llegamos, casi vamos un poquito más a terreno. Recuerden que para construir objeto virtual, nosotros no estamos en la parte del frente y en lo bonito. Nosotros tenemos que construir desde atrás, o sea, lo más atrás posible y considerar todos los posibles elementos. A ver, maestra Sara, por ahí veo que quiere participar. Adelante. Gracias, maestra Sara. Sí, yo lo pensaba en el sentido del trabajo que se puede hacer desde academia, pero incluso antes, o sea, cuando yo le voy a presentar a la academia cómo voy a trabajar mis cursos, yo los programo en el sentido de la complejidad de los temas, ¿no? Porque no es lo mismo que de repente yo voy a hacer un tema introductorio, vamos a hablar, no sé, de una teoría del desarrollo, a empezar a trabajar ya cuestiones ya más complejas de epistemología, de conceptual, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo puedo, sí, como dice la maestra Zenaira, sí se hace un cronograma porque nos los pide la institución, pero en realidad uno es como docente el que decide cuánto tiempo le vas a dar a eso, ¿no?
Y eso yo al menos cuando hago mi planeación lo hago en el sentido de la complejidad de los temas, ¿no? Este es introductorio, este ya es más de desarrollo, este es de conclusión o este es para la presentación de proyectos. Y en el sentido de eso es que yo programo, este me va a llevar una semana, este me va a llevar 2 semanas, este a lo mejor va a requerir de un mes, ¿no? De que se presenten las exposiciones o el proyecto final, etcétera, ¿no? Bueno, yo al menos así es como lo pienso, ¿no? Bien, y tocó un elemento muy importante. Yo como docente soy quien decido cuánto tiempo, ¿sale? Entonces ya casi llegamos, ya casi nos acercamos, vamos bien, ¿sale? Porque sí, efectivamente, yo voy a decidir cuánto tiempo en realidad necesita ese estudiante, cuánto tiempo requiero yo para poder explicar, ¿sale? Entonces, ya casi llegamos. Muy bien, gracias, maestra Sara. Maestra Beatriz, veo que tiene levantada la mano desde hace unos instantes, adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Referente a esto, en lo personal, nosotros tenemos a la semana generalmente 3 horas por cada una de las asignaturas para cada grupo. Entonces, por ejemplo, en lo personal nosotros tratamos de diseñar las presentaciones para la teoría y saber que va a ser 1 hora a la semana para esa teoría y las otras 2 semanas para trabajar con los muchachos las actividades dentro del aula, en este caso virtual, que explicar la actividad y que tengan 2 horas de toda la semana, 2 horas para que trabajen la actividad dentro del aula de trabajo. Entonces ahí se les va explicando, ellos lo van elaborando y se les hacen las revisiones, las correcciones y demás. Y el tiempo de entrega que generalmente nosotros manejamos, bueno, al menos en mi academia, para cada actividad son 8 días. Se da la teoría y se dan 8 días para que ellos tengan la oportunidad de entregar su actividad. Y dentro de ese tiempo, ¿verdad? Esos 8 días, pues lógicamente es una de teoría y todas las demás que quedan de 1 semana, 2 semanas para la entrega, en sus horas de trabajo, lo que hacemos es que trabajen las actividades para de esa manera hacer una retroalimentación, ¿no? Ellos van haciéndola, nosotros lo vamos revisando, vamos corrigiendo, revisando, corrigiendo, y en un determinado momento, si todavía tienen dudas de algo del tema, pues se retoma la presentación para tomar o apuntar esos puntos específicos. Ok, maestra, una duda. ¿Cómo sabe que esa hora va a ser suficiente para ver la teoría? Por nosotros, bueno, pues ahora sí que con la experiencia, como ya conocemos los temas, ¿verdad? Nosotros, bueno, en lo personal yo doy biología, por ejemplo, en el caso de biología, nuestros temas son dar las ciencias, que es la biología, la influencia de todas las ciencias, el método científico, los niveles de organización, características de los organismos, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo se van desarrollando. Entonces, desde el inicio vamos en las presentaciones, vamos interactuando todos los temas para que sean, más que presentar es esto y esto, irles demostrando con características o con ejemplos las clases. Entonces, sabemos que tenemos 1 hora y a veces es menos de 1 hora, en 40 minutos, podemos dar el tema ya expuesto y permitir que ellos también puedan participar dando ejemplos o poniéndoles videos donde se representa el resumen de todo lo que nosotros presentamos. Ok, bueno, muchas gracias, maestra Beatriz. Para no hacer más extenso esto, una disculpa, no es que no le doy la palabra, pero para ahorita más adelante, con todo gusto. Me tocó también un elemento importante. Nosotros conocemos los temas y les voy a dar el método que yo ocupo y ustedes, si quieren, me levantan la manita si están de acuerdo, si lo hacen similar o si está medio fumado lo que yo hago. Y esto nos va a servir mucho hacia dónde voy con esto. El objeto virtual, nosotros también tenemos que establecerle un tiempo aproximado que va a invertir el participante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita están como que muy formales, las academias, las planeaciones, la experiencia, los estilos de aprendizaje, la complejidad de las temáticas. Por supuesto que todo eso son muy importantes, pero digo, vámonos un poquito más atrás, más atrás. Cuando yo selecciono como docente los materiales que voy a utilizar, obviamente invierto tiempo, ¿no? Invierto tiempo en poderlos revisar. Y a lo mejor hice 2, 3 lecturas, 4, 5 videos, revisé un episodio de podcast, realicé un interactivo y a lo mejor en eso yo me aventé 1 hora, 60 minutos. Posteriormente, que ya establecí, que ya seleccioné mis contenidos, que seleccioné mis recursos, empiezo a diseñar mi actividad.
una actividad muy sencillita, a lo mejor un examen que yo sé que a mi estudiante le va a llevar 10, 15 minutos realizarlo, 20 todavía, ¿no? Y entonces, ahí, ¿qué ya hago? De manera muy personal, ahorita me dirán ustedes si están de acuerdo o si lo estoy haciendo de manera equivocada o extraña. Ya que yo revisé, dije, bueno, me revisé estos materiales, 60 minutos, bueno, y mi actividad, 20 minutos creo que es suficiente. Entonces ya estaría teniendo una inversión de 80 minutos, ¿sale? Mi estudiante, yo sé o tengo un tiempo aproximado que en 80 minutos va a ser capaz de revisar, de comprender y de resolver una actividad. Obviamente, como yo soy el docente y ya tengo toda la experiencia o toda la expertise necesaria, pues lo hice de una manera muy rápida. Trasladando toda esta actividad que yo hice ahora al nivel del estudiante, pues puedo considerar que mi estudiante va a tener cierta complejidad para comprender a la lectura o para comprender ciertos conceptos, o que incluso puede llegar a tener alguna dificultad tecnológica, que el video que yo le proporcioné, a lo mejor lo va a tener que ver más de una vez, o que se va a estar regresando en pequeños pedacitos que no logra comprender. Entonces, esos 80 minutos que yo establecí, o que más bien que yo invertí para realizar revisión, comprensión y el diseño de la actividad, yo le sumaría yo lo que hago es sumarle unos minutitos extra contemplando las características de mi estudiante, entonces ya no son 80 minutos, ya son 100, ¿sale? Pero esto, ¿cómo lo hacemos o cómo lo determino? Pues obviamente primero lo tengo que hacer yo para poderlo determinar y poderlo establecer. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Estoy muy equivocado o coinciden conmigo? Si coinciden conmigo, que levanten la manita aquí en la sesión para poderlo contemplar. Y si no, a ver, díganme, ¿qué opinan? Seguramente lo hacen así, pero ustedes se fueron mucho por la formalidad. A ver, ahora sí, maestra, la maestra Rosalba creo que tenía hace rato levantada la mano, ¿verdad? Era la primerita que tenía, y después la maestra Kenisev. Sí, yo tenía levantada la mano, ya puse por ahí en el chat. De hecho, yo, o sea, hago la actividad, o sea, propongo mi actividad y yo misma la resuelvo. Evidentemente, como tú dices, pues uno lo hace más rápido, pero no te creas, porque a veces lo pongo tan complejo que luego ya después no lo puedo resolver tan rápido ni yo. Entonces, le calculo el tiempo adicional para el estudiante, pero también me sumo a lo que dice una de las, decía, creo que la maestra Sara, si no mal me acuerdo, acerca de que yo sí hago una evaluación diagnóstica al inicio del semestre y puedo tener el mismo programa y la verdad es que la dosificación no la hago igual. Ningún semestre he hecho la dosificación de la misma manera porque depende mucho del background que tienen los estudiantes cuando llegan a mi clase. Entonces, sobre todo a la de topografía. Justamente a la de topografía es donde a veces me tardo mucho en unos temas y depende también de los estudiantes, porque algunos son muy proactivos y ellos mismos estudian y participan y hacen que la dinámica de la clase sea diferente con respecto a lo que a lo mejor tenía dosificado para decir que voy a dar un tema en una semana y con ellos a lo mejor lo di en 3 días, ¿no? Así es. Entonces depende también mucho uno puede tener una planeación, pero depende mucho también de la actitud de los estudiantes, incluso de uno mismo. Por eso ese plan B también funciona. Y funciona mucho porque incluso te puede llevar a hacer mejoras o innovaciones dentro de la misma clase y también te puede alentar la clase. Te la alenta tanto que a veces no te da tiempo de terminar todo el programa como tú quisieras, ¿no? A lo mejor en uno de los últimos temas o los más complicados te tardas más en explicarlos, pero asegurando que realmente el aprendizaje sea significativo para ellos, ¿no? Pero el cálculo, así lo hago, calculo un porcentaje adicional a lo que yo doy, el tiempo en lo que yo resuelvo un problema. Esa sería mi aportación. Es correcto. Es correcto, maestra, lo que nos comenta, ¿no? A veces ahí llega a haber algunas distorsiones por la población, algo que se puede complejizar o resultar más sencillo, pero aquí en el objeto virtual sí, no,
hay estas características que son muy cambiantes en la parte presencial que no vamos a poder contemplar. Si bien es cierto que si vamos a poder estar actualizando nuestro objeto virtual, pues no va a ser tan sencillo que lo hagamos de la noche a la mañana, ¿sale? Entonces, por eso estamos haciendo una captación de información hasta cierto punto en la generalidad de un grueso de población hacia el cual tenemos que dirigir y obviamente pues contemplando todos los posibles elementos. Pero qué bueno que coincide que también primero hacemos la actividad, ¿sale? Maestra Kenisep, si gusta participar y ya con esto nos vamos al receso. Sí, pues ya lo puse igual en el chat, pero en el caso, bueno, al menos en mi academia y en el nivel en el que yo imparto las asignaturas, primero que nada, todos los temas por secuencia las vamos dosificando, o sea, calendarizando. Obviamente respetando el calendario escolar que nos dan. Y y también nuestra asignatura está diseñada de tal manera que comenzamos desde lo básico e ir subiendo de nivel, ¿no? Entonces, eso hace que a lo mejor un tema yo lo vea en 2 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que nosotros no lo calendarizamos o no lo dosificamos por hora, sino por día, suponiendo de que diario los veamos 1 hora. Entonces, de esa manera nosotros, al menos en el nivel en el que yo imparto, así lo establecemos, ¿no? Y en el caso de la resolución de algún ejercicio, siempre tenemos en mente eso que usted comentaba, de que si el maestro lo resuelve, por ejemplo, yo en el caso matemáticas, si un ejercicio el maestro lo resuelve en 10 minutos, pues por lógica al alumno no se le puede dar 10 minutos, se le tiene que dar el doble o a veces hasta el triple. Entonces, eso sucede, por ejemplo, para los exámenes. Tenemos muy bien establecido que si un maestro diseña un examen para que el maestro lo resuelva en, no sé, en 20 minutos o 15 minutos, al chico se le da el doble. Es por eso que siempre estamos así como que midiendo esa parte, ¿no? Y pues ese era el comentario que yo quería hacer, o sea, porque como usted preguntaba, pero específicamente cómo saben cuánto tiempo darle. Por el caso de nosotros, en la Academia de Matemáticas, pues así le hacemos en la escuela preparatoria. Ok, muy bien, gracias maestra. Sí, pues bueno, este aspecto es algo que vamos a tener que considerar. A lo mejor no, ahorita de momento parecería difícil de determinar o establecer el tiempo, ¿no? Que forzosamente voy a dedicar, pero van a saber, se van a dar cuenta que ya conforme tengamos todo el guión armado, va a ser mucho más sencillo establecerle un tiempo particular ahí a este aspecto, ¿sale? Pero sí es muy importante que lo podamos contemplar. Y les digo, surge de manera empírica, así como muchas cosas que hacemos sin darnos cuenta, cuando menos se lo esperen, se van a poner a colocar los tiempos aproximados sin mayor complicación, porque es algo que ya hacen, que es lo que les digo, quizá nunca se habían puesto a pensar en este aspecto, pero háganlo. A ver, ahora que planeen su próxima sesión de clase, en verdad, o sea, ¿cómo estoy determinando que me va a alcanzar el tiempo que va a sobrar? A lo mejor a veces nos confiamos de que, bueno, si no lo termino, pues la siguiente clase lo complemento. O si lo acabé rápido, pues ya conozco el tema, me voy con el siguiente. Pero aquí en objeto virtual, como recuerden que no vamos a poder hacer eso, entonces sí tenemos que cuidar mucho la parte de los tiempos. ¿Sale, maestros? Si les parece bien, nos vamos al receso y regresamos en 10 minutitos para ver algunos ejemplos de ejercicios y que empiecen a desarrollar algunos. ¿Sale? Regresamos en 10 minutos.
Listo, estamos de vuelta. Espero los haya despertado con la alarma que tiene el cronómetro. A ver, estoy checando aquí los mensajes que había en el caso de mi academia, los temas se dosifican, ok. Bien, listos. Pues vamos a continuar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. Grillitos otra vez. No, es que tarda uno en prender el micrófono. No, ya sabemos que tenemos más tarea. Sí, o sea, ya sé. en shock nervioso. Pero van a tener 3 días. El intersemestral no creo que sea muy halagador eso de que tenemos 3 días. Sí, es que es mucho contenido a veces, pero bueno, es importante que lo veamos para que puedan ir trabajando. Claro. Dice la maestra Sara que asusta el cronómetro. Es la idea. Para que si no andan aquí cerca lo escuchen hasta donde estén. ¿Qué está flojo? ¿Cómo, perdón? No, nada. Es que por Ok. aquí. Está bien, pues vamos a continuar. Déjenme poner la presentación. Creo que ya estaba, ¿verdad? La presentación la quité. Bien. Pues, ¿cómo vamos a estar elaborando estas actividades? Pues tampoco es nada del otro mundo, son cosas que ustedes ya trabajan, ya dominan. Únicamente una recomendación aquí que se hace en cómo se redacta la actividad, ¿no? Pues se procura hacerla en verbo en futuro, de esta manera, como dice aquí, realizarán, elaborarán y plantearán. Yo sugeriría que en vez de que termine con N, que sea realizarán, nos dirijamos de forma muy directa. Realizarás, elaborarás, plantearás, harás, ¿sale? Para generar este sentido como de cercanía con el estudiante, que aunque no estamos ahí, pues que existe esta figura, ¿no? Que sientan que se les está hablando de manera muy directa, no les hablemos en colectivo, no les hablemos en grupo, hablemosle directamente al estudiante. Tú harás o tú revisarás, tú generarás, tú aprenderás, ¿sale? Todo este tipo de cosas que seamos muy, hablarles directo al estudiante para que sientan que el docente está ahí. Y pues bueno, para seguir reforzando esta parte de cómo trabajarlas, qué elementos considerar, vienen estas preguntitas, no se preocupen, no las van a responder, únicamente es para que las vayamos viendo, pero cuando nosotros diseñamos actividades, tendríamos que hacer algunos planteamientos, ¿no? Y el primero es, ¿qué considero imprescindible que aprenda mi estudiante? ¿Qué es esto que les he estado diciendo? No metamos contenido de relleno, no metamos paja, a veces por querer hacer un recurso, un objeto, ¿me escuchan ahí? Sí, ya. Ok, perdón, les digo, nos vamos al descanso, estamos en el chisme y no pasa nada más entramos a la parte interesante y el internet se le ocurre fallar. Ok, es decir, entonces tratar de ser concretos con este aspecto. Posteriormente, contemplar qué les interesa a ellos, ¿no? Por ejemplo, todas las disciplinas, cuando nosotros estamos en los niveles iniciales, pues nos empezamos a dar cuenta hacia futuro, ¿no? O sea, ¿cuál es el interés que tiene el estudiante por la misma carrera? ¿Qué es lo que ya quiere empezar a hacer? Ellos mismos nos dicen, profe, ¿y entonces cuándo vamos a ver esto? ¿Y cuándo vamos a empezar a hacer esto? ¿Y cuándo vamos a empezar a operar las máquinas? ¿Y cuándo vamos a diseñar? ¿Cuándo vamos a practicar? ¿Cuándo vamos a tener comunicación con ciertos sectores? ¿No? Desde ahí empezamos a captar esta información a los chicos, entonces también contemplar qué les interesa a ellos para que a partir de ahí podamos ir metiendo estas actividades. Posteriormente, algo que hemos trabajado mucho, ¿cómo quiero que lo aprendan?
¿no? Porque una cosa es el qué quiero que aprendan, con qué quiero que aprendan, pero ahora cómo quiero que lo aprendan. Quiero que lo aprendan de una manera a lo mejor muy superficial, que únicamente lo conozcan, o quiero verdaderamente que se les quede grabado y que nunca lo olviden, o lo que decíamos, lo que nos platicaba la maestra Rosalba, ¿no? Estos pequeños conceptos o elementos básicos de la topografía, que a pesar de los años, a pesar de la experiencia y de la relación con el campo, pues se les van olvidando, ¿no? O no lo olvidan, pero se les olvida implementarlo, se les olvida cómo colocarlo. Entonces aquí es un muy buen momento para decidir cómo quiero que lo aprendan, en qué nivel quiero que se les quede grabado este contenido, esta información. Posteriormente también considerar qué tiempo y materiales necesito para lograrlo, que era lo que ya platicamos ahorita, ¿no? Determinar el tiempo. O incluso podemos hacer a la inversa. Yo quiero que mi estudiante únicamente invierta 30 o 60 o 80 minutos muy específicos en trabajar. Ah, bueno, pues yo teniendo en mente desde un principio mi tiempo, es como yo voy a seleccionar mis materiales. A lo mejor hay un video buenísimo de la explicación, pero dura 25 minutos. Digo, no, pues desde ahí ya me está comiendo mucho tiempo, ya va a dar tiempo que revisen lecturas, el tiempo para la actividad va a ser muy limitado, pues ni modo, voy a tener que sustituir ese video buenísimo de 25 minutos, a lo mejor encuentro otros 3 muy sencillos, muy concretos, y que en suma van a ser 10, que van a ser 15 minutos, ¿no? Entonces también cuidar mucho esta parte. Les digo, ustedes van a decir cómo lo hacen, si primero trabajan todo y al final establecen tiempos o viceversa, establecen una temporalidad con la que quieren trabajar y a partir de ahí ustedes desarrollan materiales y desarrollan actividades. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que contemplar? ¿Cómo sabré si lo han conseguido? ¿Cómo voy a saber yo, docente, que mi estudiante adquirió el aprendizaje, adquirió el saber que yo necesitaba que aprendieran? Pues muy sencillo, a través de un instrumento de evaluación o de las actividades autoevaluables, ¿sale? Que son las que vamos a ver ahorita, pero siempre nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿cómo voy a saber yo, docente, que ya lo adquirió? E incluso si yo no estoy, ¿cómo voy a garantizar que el chico está aprendiendo? Y que es en el caso de los objetos virtuales de aprendizaje hacia donde lo tenemos que dirigir. Recuerden que como no hay acompañamiento, entonces tenemos que trabajar actividades muy específicas, muy particulares, sean autoevaluables o sean reflexivas, ¿sale? Pero que en ambos casos nos garantice que el aprendizaje se quedó ahí, que se está consiguiendo y que si no se está consiguiendo, le estoy dando la orientación y la guía adecuada para que lo aprenda más adelante. ¿Cómo ven hasta aquí? ¿Les agrada la idea de estas preguntas? ¿Hay alguna que diga, no, creo que esa sobra? ¿O hay alguna adicional que les gustaría agregar? ¿No? ¿Todo claro? Ok, bueno, de todos modos esto se los comparto. Creo que no les he subido las presentaciones, ¿verdad? Si no, me dicen y se las subo ahorita para que las puedan checar en estos días. Solamente he subido las puras, los PNGs de las tareas. Ah, ok. Entonces ahorita al finalizar, les prometo que no se me va para que lo chequen el fin de semana. Les subo todas las presentaciones para que puedan tenerlas ahí, ¿va? Y bueno, pues tenemos varios tipos de actividades que ya no ve la presentación. A ver, déjeme la quito y la vuelvo a compartir. Sí, se subieron las presentaciones 1 y 2. Sí, ok. La 2 nada más. Ok, bien. De todos modos reviso y si me falta, y la que me falte, se las publico. Bien. ¿Cuáles son los tipos de actividades que vamos a estar trabajando? Bueno, en este caso, de tipos de actividades, pues tenemos algunas que son autoevaluables, las que son de reflexión y las que son formativas, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en estas dos. Las autoevaluables, pues que ya ustedes las conocen, son aquellas que no requieren de una revisión o de una retroalimentación del profesor. Sin embargo, esta revisión y esta retroalimentación ya viene implícita dentro de la misma configuración de la actividad, ¿ok? Les digo, ya las conocen y si no, les doy algunos ejemplos, como pueden ser estos reactivos de opción múltiple, de falso verdadero, de arrastrar y soltar, de unión o de relación de columnas, ¿sale? Creo que aquí no tenemos ningún tema, ¿sale? Si alguien tiene alguna sobre actividades autoevaluables, me dice y me regreso un poco, ¿va? Pero estas serían las principales que nosotros estaríamos trabajando en nuestro objeto virtual de aprendizaje y posteriormente también involucraríamos estas actividades de reflexión que dice que son aquellas que le permiten al estudiante analizar y relacionar desde su propia perspectiva algún tema.
Aquí no lo vamos a poder evaluar, únicamente el estudiante va a hacerlo de una manera muy, muy propia, muy particular, pero no va a haber un puntaje al respecto, porque aparte, no sé si recuerden el curso anterior, el de aprendizaje basado en casos, en proyectos, etcétera, los que estuvieron, que platicábamos respecto a que cómo evalúas o cómo le asignas una calificación a la opinión personal de alguien, ¿no? Que muchas veces cometemos o caemos en el error de ponerle un 0, ponerle una puntuación baja a un punto de vista. Pues no, pues al fin de cuentas el chico va a emitir su punto de vista, va a emitir su opinión desde lo que platicamos el día de ayer, desde su propia perspectiva, desde su propio bagaje, desde sus propias capacidades de adquisición del conocimiento, que quizá fue bajo, pero fue bajo por todo el contexto que lleva. Entonces, hay que tener cuidado cuando queramos puntuar o calificar este tipo de actividades, porque no sería lo correcto, ¿sale? ¿Qué podemos hacer? Sí orientarle, pero sería un poquito incorrecto asignarle un puntaje, sobre todo bajo, a una opinión muy personal del estudiante, ¿ok? Sobre todo porque no tenemos la opción de retroalimentación o de poderlo debatir. Entonces nos dice que esas actividades de reflexión toman en cuenta los conocimientos previos y los actuales y se debe procesar la información que se ha ido adquiriendo, ¿sale? Ahorita les enseño unos ejemplos de estos y no queda muy claro. Algunas de las más comunes son el análisis, el ensayo y la reflexión, que es lo que normalmente solemos pedir, pero ahorita vemos cómo lo podemos incorporar en los objetos virtuales de aprendizaje y pues las actividades formativas, ¿no? Que en estas más bien tenemos el conjunto de estrategias donde podemos involucrar de las dos y pues nos va llevando de manera paulatina y progresiva hacia la completación o la culminación del objetivo. ¿Tienen alguna duda con estos dos ejemplos? ¿No? Creo que han sido bastante claros, ¿verdad? Y les digo, es algo que ya normalmente trabajan, por eso no me quise detener ahí. Pero, ¿qué es lo que sí nos interesa? Lo importante, los ejemplos. Seguramente ustedes tienen un chorro de ejemplos, pero les quiero compartir algunos por si les sirve de algo. Perdonen que estén marcados en amarillo y que tengan algunos detallitos, pero son de unos cursos que estoy diseñando ahorita. Entonces, en la mañana dije, estos ejemplos me sirven perfecto para el día de hoy y los retomé de ahí. Este es un caso muy tradicional, un ejemplo muy tradicional de un ejercicio de opción múltiple. Yo les recomiendo que no solamente coloquemos las preguntas de manera directa y decir, ah, pues el chico ya revisó, ya leyó, ya vio videos, ya escuchó, ya interactuó, pues ya directo me voy a preguntarle. No, yo les recomiendo que siempre pongamos una breve contextualización, ¿sale? Aunque así sean ejercicios de opción múltiple, de falso verdadero, que son muy, muy, muy sencillos, yo les recomiendo que siempre haya una contextualización muy mínima, si quieren, muy básica, pero antes de que nos vayamos directo a la pregunta, esta información nos va a ayudar mucho para que el estudiante recuerde todo ese contenido, porque, por ejemplo, si les pasa como a mí, que yo siempre les digo, soy de lento aprendizaje y que lo que leí hace 3 horas y después vi con el video, pues ya me perdí, ya se me olvidó. Este tipo de orientaciones le ayuda mucho al estudiante a poder recordar, ah, sí es cierto, ya me acordé que lo leí, y entonces va a ser mucho más sencillo que pueda responder de una manera atinada, ¿sale? Eso en un primer momento, que pongamos una contextualización, posteriormente la pregunta y sus opciones de respuestas. Y el aspecto importante, la retroalimentación, que era lo que ya veíamos en sesiones anteriores. Es muy importante. En este caso son retroalimentaciones muy sencillas, pero recuerden que el nivel de complejidad, pues lo decidimos nosotros. Pues algo muy sencillo o puede ser algo un poquito más elaborado. ¿Sale? ¿Cómo ven, maestros? ¿Ustedes cuando trabajan ejercicios de este tipo de opción múltiple, lo suelen trabajar así o les sirve este ejemplo para poderlo mejorar y reforzar? No, para la próxima les voy en mi caso, para mejorar, gracias maestra Crinicet, les voy a regalar un audio de ahí de grillitos, así cuando yo los espanto con el del cronómetro, cuando ustedes por lo menos no quieran hablar, pero estén de acuerdo, me pongan los grillitos y ya sepa que sí me están escuchando. Estoy de acuerdo. Oye, no, yo quiero que me regales el audio del reloj, ese está muy interesante.
Ok, para les comparto. El audio no lo tengo, pues lo podemos conseguir, pero les paso el cronómetro si quieren para que lo tengan ahí a la mano. Ok, pues bueno, entonces este es el tipo de ejercicio más común que se suele incorporar en los objetos virtuales, porque aparte que es el tradicional y es el más sencillo, pues es el que es más fácil tanto de configurar como de puntuar, ¿sale? En este caso se dan cuenta que dice valor de 10 puntos. Normalmente nosotros trabajamos sobre sobre un 100%, pero aquí ustedes lo van a decidir acorde a lo que normalmente suelen trabajar. Pueden trabajar sobre 10 puntos, pueden trabajar sobre 100 puntos o sobre 100%, ¿sale? Aquí ustedes se los voy a dejar de manera libre o incluso si quieren utilizar otro tipo de escala, tienen la total libertad, únicamente ser claros desde las instrucciones cómo se están evaluando y asignar un valor específico de puntuación a cada reactivo que estemos trabajando. Este es un ejemplo de opción múltiple. Ese es uno de arrastrar y soltar. Y si se dan cuenta, aquí arriba trae su pequeña instrucción, que si bien es cierto que es muy breve, le dice prácticamente lo que tiene que hacer. No lo enreda más. A diferencia del otro, no tiene una contextualización. Sin embargo, el mismo contenido que se supone que hagan previamente, pues le favorece para poder trabajar. Estos son meros ejemplos, ¿sale? Y sugerencias. Al final de cuentas, ustedes van a decidir qué y cómo lo trabajan, pero me gusta darles estos distintos ejemplos para que pues vayan teniendo de dónde basarse. Este, a pesar de que es un ejercicio muy sencillo de arrastrar y soltar, donde solamente hay una respuesta, si se dan cuenta, la parte de la retroalimentación ya viene un poquito más completa. Yo les recomiendo siempre trabajar retroalimentaciones tanto para la respuesta correcta como para la respuesta incorrecta, porque como les he dicho previamente, en el caso de la correcta, si ya tuvo el conocimiento, ya tuvo la respuesta correcta, todavía le voy a dar un plus adicional con esta retroalimentación que le dé. Si estuvo de manera incorrecta, pues lo voy a guiar o lo voy a orientar acerca de dónde está el error, qué es lo que tiene que revisar o cómo puede mejorar, ¿sale? Para poder posteriormente resolverlo de manera adecuada. Este es uno de arrastrar y soltar. Este es uno de falso verdadero, que aquí lo podemos hacer de manera en conjunto y dar una retroalimentación general. Esto también se vale, ¿eh? A lo mejor yo tener mi set de reactivos y al final únicamente manejar una retroalimentación general. No pasa nada. O lo puedo hacer directamente por reactivo. Al final aquí tenemos el abanico de opciones y ustedes elegirán lo que les guste o lo que necesiten, ¿va? Este es falso verdadero. Aquí viene otro de arrastrar y soltar, un poquito más amplio, el que veíamos aquí, un solo reactivo. En este tenemos estos 4. Les muestro estos ejemplos y este tipo de ejercicios porque son los que la herramienta nos va a permitir realizar. ¿Permite realizar algunos otros? Sí, pero son un poquito más complejos y que requieren más tiempo de trabajo, pero estos en realidad serían los más sencillos de poder incorporar, ¿ok? Entonces, este es drag and drop. Y estas 4 que vimos ahorita serían ejemplos de actividades autoevaluables, ¿sale? De acuerdo a la configuración que yo establezca en mi herramienta, automáticamente me va a dar un puntaje y una retroalimentación. Pero ahora pasa, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda con los autoevaluables. Giovanni. Sí, déjenme aquí levantar la mano. Sí, adelante, doctor. Maestro Giovanni, al respecto de opciones múltiples, es que he visto que recientemente que la mayoría usan esta herramienta, ¿no? Para evaluar, ¿no? Por lo tanto, también exámenes de admisión usando los reactivos. Pero, en su opinión, ¿cómo ves esta metodología? O más bien, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas más relevantes según su opinión? De la parte de opción múltiple autoevaluable. Así es. Pues es un aspecto muy lineal y la realidad es que es lo más sencillo de construir. En cuanto a los resultados, yo creo que la actividad como tal no podríamos decir que es buena o mala. Esto dependerá mucho del contexto previo que tiene, si hay una buena selección de información y hay una buena selección de contenidos. Si nosotros no nos enfocamos mucho, no trabajamos toda la parte previa y nos vamos directo a un cuestionario autoevaluable, pues a lo mejor como docente fue lo más rápido que pude hacer, me ahorró trabajo y pues también para mi estudiante fue sencillo, ¿no? Eso en el peor de los casos, pero en el mejor de los casos, pues tuve un trabajo previo de una buena selección,
de una buena organización, de una buena guía, y que si bien es cierto es una actividad sumamente sencilla, la realidad es que el estudiante, si la logra acreditar de manera satisfactoria con sus buenas retroalimentaciones, pues da un muy buen resultado. Es como una tendencia que se ha incorporado sobre todo en estos cursos que son en MOOC y en algunos otros que son en línea, incluso algunos diplomados que son autoadministrados, es lo que se utiliza y al final de cuentas, pues sí da unos buenos resultados, porque al final de cuentas mucho del trabajo también depende de la responsabilidad del estudiante, que es lo que hemos estado viendo. Parte importante de los nuevos roles que tenemos con la virtualidad es que no solamente el docente tiene que cambiar, sino también el estudiante tiene que cambiar algunos aspectos, algunas funciones y algunas actividades. Parte de ello es la autonomía, la responsabilidad y la disciplina. Entonces, es complejo decir que no funcionaría o si el estudiante pues no le presta la atención adecuada, es un aspecto que ya nosotros no podríamos controlar del todo, ¿no? Al final de cuentas, muchos de las problemáticas que teníamos en la parte presencial también se trasladaron a la virtualidad y mucho depende del estudiante, pero la realidad es que también si tú como estudiante no le dedicaste el tiempo, no le dedicaste el interés a la revisión de contenidos y demás, pues vas a tener una calificación negativa, vas a tener un puntaje bajo y pues desde ahí vas a tener un error, ¿no? Entonces, es lo que creo, doctor. No sé si es clara la respuesta. Muchas gracias, maestro. Al respecto, bueno, me ha ocurrido otra pregunta, otra duda. En su opinión, como experto en el sistema educativo, ¿no? Al respecto de estrategias de aprendizaje, de enseñanza, maestro Cohen, usted ve dentro de 10 años, por ejemplo, en 2032, por ejemplo, ¿no? Y ahora con porque muchas de esos optos múltiples, muchas veces que la máquina que ha diseñado esos exámenes, pues así, pues no estamos, digamos, muchas veces lo que nos está evaluando no es una máquina, pero bueno, por el momento podemos, las cosas están bajo control, pero en su opinión, dentro de 10 años, en 2032, por ejemplo, ¿cómo ves el asunto? Su opinión. ¿Cómo veo qué, perdón? ¿Cómo ves el asunto en 2032, dentro de 10 años? Híjole, pues yo... múltiples de auto, porque bueno, lo que está pasando ahora de la revolución de la inteligencia artificial. Yo creo que va a evolucionar y si bien es cierto que se va a mantener esta parte autoevaluable, creo yo que como van las cosas y como van muchas cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, aspectos de inclusión, atención a la diversidad y tantos grupos sociales que están creando, creo yo que va a evolucionar y ahora se le va a dar mucha importancia a la parte reflexiva, a la parte abierta. Todavía no estoy seguro cómo se va a evaluar, pero creo que le va a ganar mucho esta cuestión al aspecto de autoevaluación. Eso creo yo, no sé, igual estoy equivocado. Muchas gracias, maestro John. Sí, y les decía, ahorita me vino a la mente un caso que me sucedió en la mañana. El mismo estudiante cuando sabe a lo que se mete, él solito se hace responsable. En la mañana de estos cursos que estoy diseñando, nos llegó un reporte de 2 usuarias que se ponían en contacto porque resolvieron correctamente sus actividades, pero la herramienta les estaba dando puntajes incorrectos. Nos mandaron capturas de pantalla, nos mandaron los apartados de los materiales donde decía la respuesta correcta y ellos solitos nos mandaban la evidencia. Y efectivamente fue un error de configuración de nosotros en la producción de los materiales. Pues les digo, creo que el estudiante cuando se mete a la parte virtual o cuando elige estas modalidades, ya sea de estudio o en el caso de los objetos virtuales de aprendizaje como un aspecto remedial o de autoaprendizaje, creo que es consciente de a lo que va. Entonces asume el rol que le toca, asume la responsabilidad y se lo toma con seriedad, ¿sale? Pero bueno, a ver cómo nos va con esta implementación. Déjenme leer rápido aquí algunos mensajes. A mí me ha ayudado mucho las herramientas virtuales para retroalimentación. Antes no les daba retro, ok, muy bien. Veía muy obvias las respuestas y puede ser que ellos las respondan más al azar y no sepan. Ojo, aquí esta parte de la obviedad, nosotros las tendríamos que trabajar. Sí, los ejemplos están bien sencillos, ¿eh? El diseño instruccional no lo hice yo únicamente armo, pero tomé esos ejemplos, pero hay que trabajar esa parte de la obviedad incluso en las respuestas.
veremos aplicaciones que nos permiten hacer esta actividad de arrastrar y rellenar, arrastrar y soltar. Sí, la herramienta que vamos a utilizar nos permite hacerlo, maestra María de Jesús, en un nivel muy sencillo, porque recuerden que estamos utilizando una herramienta gratuita, pero sí permite hacerlo, y si no, recuerden que tenemos algunas otras gratuitas como EducaPlay, tenemos el H5P que nos permite también trabajar con esta cuestión, ¿ok? ¿Alguien más que tenía alguna duda, algún comentario? Veía una mano levantada. No creo que ya no, ¿verdad? Entonces, ¿queda todo claro con la parte autoevaluable? Sí, ok. Bueno, para que vayan ahí trabajando sus ejercicios. Y ahora pasamos a la parte de reflexión. La parte reflexiva, recuerden que no la vamos a poder evaluar, no vamos a poder conocer lo que el chico hizo por ahí, pero si bien es cierto, hay que tratar de desarrollarlos de tal manera que lo pongamos a pensar, que el tipo de preguntas, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña introducción y tenemos una pregunta, pues esta sí cerrada, pero las que nos interesan son estas abiertas, que incluso podemos hacer combinación, ahí de los tipos de reactivos entre cerrados y abiertos, nada más cuidar, lo como veíamos hace rato, la coherencia y la secuencia lógica, ¿sale? Pero este tipo de preguntas abiertas que propician la reflexión, hay que tener mucho cuidado de que la respuesta no solamente sea un sí o un no, o que sean como aspectos muy concretos. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que componen el sistema educativo mexicano? Que te va a responder, sabes, 4 o 5 puntos de manera muy, muy específica, sino algo que lo invite a pensar más allá de una respuesta corta, de una respuesta concreta. Por ejemplo, aquí, de manera muy directa, el reactivo es: considera, es una temática de delito fiscal, si no me equivoco, dice: ¿consideras que las sanciones aplicadas al banco HSBC fueron suficientes de acuerdo a los actos cometidos? O sea, le estás pidiendo su opinión respecto a una situación que sí se suscitó en el mundo real y que no únicamente te va a decir un sí o un no, sino tú desde tu experiencia, tú desde lo que ya aprendiste, de lo que viste en las noticias, de lo que conociste que se estuvo difundiendo en los medios, de lo que pudiste escuchar en los noticieros. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas de serían las mejores acciones a tomar? ¿Sale? Entonces, este tipo de reactivos de reflexión son más o menos lo que tendríamos que estar nosotros trabajando para propiciar que el chico no se me quede en un nivel básico de sí, no, sino que su pensamiento empiece a procesar, empiece a trabajar y escale todavía un nivel más. Si ya me respondiste un cuestionario evaluable, ya tuviste tu 100%, te sabes perfectamente toda la cuestión teórica, técnica, disciplinar, vamos a escalar un peldaño más, ¿no? Vamos un poquito más, hay que darles este plus y hacer que sientan que pues les está siendo significativo absolutamente todo esto. Esto se los podemos pedir una de dos: que lo redacten, aunque nosotros no lo vayamos a ver, o únicamente que lo reflexionen, en lo que les decía, que incluso en un papel lo escriban o darles una plantilla que la llenen, aunque no la puedan enviar, pero ya les significó hacer algo más que únicamente dar clics y poner sí o no, tal vez, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos dos casos, que es muy concreto y pues que es un poquito más amplio, ¿no? Que sí es un caso como tal, en total forma, que tiene un mayor desglose, que se tiene una contextualización, que tiene una serie de elementos de situaciones que se estuvieron suscitando y posteriormente vienen el tipo de preguntas que nosotros tendríamos que estar ahí comentando, ¿vale? Les digo, son cosas que ya saben, que ya dominan, únicamente hay que irlas encaminando y dirigiendo hacia los objetivos y competencias que queremos desarrollar. ¿Alguna duda hasta aquí o seguimos con todo claro para poder continuar a la parte ahora sí del trabajo? Todo claro. Perfecto, gracias. Voy a decir, ay, de tanto que nos está preguntando, ya mejor le respondemos para que no nos insista. Muy bien. Ahora sí, vámonos. Sí, sí, adelante. Yo tengo apagado el micrófono y entonces en lo que se abre el micrófono, pues ya pasó al siguiente tema. Por eso es Está bien, maestra, le agradezco mucho que nos apoye con la respuesta. Bien, ahora sí, ya empieza lo bueno, ya vamos a dejar un poquito tanta teoría, tanto choro, tanta recomendación, tanto reflexionar y hacer introspección de lo que nosotros estamos trabajando, es donde lo queremos dirigir. Y estos son los 4 puntos que nosotros tendríamos que estar trabajando de manera minuciosa y detallada para poder elaborar un objeto virtual de aprendizaje. Más o menos en la mañana me ponía a pensar
justamente trabajando la parte de los tiempos, como cuánto tiempo sería el adecuado o que requeriríamos para hacer un objeto virtual de aprendizaje. La verdad es que yo creo que dedicándole entre 2 y 4 horas al día, ¿no? Y contemplando todos los aspectos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de diseño, de desarrollo y de evaluación, yo creo que nos tardaríamos de 2 hasta 4 semanas. Obviamente, para cuestión del curso vamos un poquito más rápido. Y eso teniendo un equipo multidisciplinario que contemplara todos los posibles elementos. Haciéndolo solo, pues yo creo que nos llevaríamos como un mes y medio. Así que ustedes están en tiempo récord, van haciendo las cosas muy bien, pues que prácticamente nos queda una semana de trabajo, ¿sale? Pero ¿cuáles son las 4 fases que tendríamos que estar viendo y que ya también las conocen? El primero es hacer una planificación, posteriormente hacer un diseño formativo y tecnológico, hacer la producción y finalmente hacer las pruebas. Nosotros ahorita nos encontramos todavía en el paso de la planificación. ¿En qué momento lo vamos a finalizar o lo vamos a culminar? Cuando nosotros tengamos nuestro guión del objeto virtual perfectamente terminado e integrado, ¿sale? Y esta es la parte más compleja o la más difícil o la más tardada, porque lo que les decía es mucho de idealizar, mucho de conceptualizar y arrastrar el lápiz. Estamos como un poquito más adelante de la mitad, ya casi 3/4, pero todavía continuamos en esta parte. Cuando nosotros pasemos al diseño formativo y tecnológico, es cuando armemos nuestro maquetado, ¿sale? Ya tengo todo mi guión de manera escrita. Ahora, ese guión yo lo voy a trasladar a una maqueta de cómo quiero o cómo necesito, cómo imagino que se va a visualizar mi objeto virtual de aprendizaje. Aquí ya empezamos a involucrar colores, botones, imágenes, rutas de navegación, hipervínculos y algunos otros elementos, ¿sale? Por eso es diseño formativo y tecnológico, ¿sale? Pero todavía no empezamos a producir. Esto lo vamos a hacer realidad muy, muy rápido porque ya van a tener toda la información. A diferencia del nivel anterior, donde más o menos lo íbamos trabajando a la par y que no todos lograron terminar su maqueta, en este sí ya vamos a tener todo el contenido únicamente para descargar. Posteriormente vamos a pasar a la parte de producción y se van a dar cuenta que a diferencia de la vez anterior, la producción ya va a ser mucho más rápida y mucho más sencilla porque únicamente vamos a tomar el contenido que ya tengo y lo voy a empezar a colocar en la herramienta. Quizá lo tardo sea cómo usamos la herramienta, que nos vamos a llevar yo creo que como un día o un poquito menos quizá, pero como ya tengo toda mi información, únicamente voy a tomar y pegar, copiar y pegar todo lo que esté teniendo ahí, ¿sale? Porque ya tengo mis actividades, ya no las tengo que estar diseñando, ya no tengo que estar pensando que poner todo, absolutamente todo, ya lo tengo. Y pues vamos a terminar con la parte de las pruebas, ¿sale? Que aquí vamos a compartir todos nuestros objetos y estaremos trabajando. Pero por ahora, a pesar de que vamos a una semana, seguimos estando en la parte de planificación. Y pues bueno, aquí entra cómo vamos a hacer el guión, que ya les mostraba hace unos momentos, que ya lo tengo aquí. Déjenme, se los comparto nuevamente. Les comentaba que ya únicamente nos falta colocar las indicaciones, pero todavía lo estamos trabajando con staff, que es quien me está apoyando. Pero ahí ya no, creo que lo perdí. Aquí está. Aquí está, que es el formatito. Se dan cuenta de estos datos generales, pues ya los tienen ustedes, la institución, la facultad, aquí en nombre y grado del autor son ustedes, ¿sale? Como docentes. ¿Cuál va a ser mi título? ¿Qué asignatura? Los contenidos que estoy trabajando, el público meta, la descripción o contextualización del objeto virtual, qué problemáticas hemos detectado, este título, vamos a desarrollar aquí la temática, algunos, vamos a empezar a seleccionar materiales, colocamos introducciones, metodología, saberes, objetivos, propósitos, competencias, ¿sale? Todo lo que ya hemos estado viendo, todo lo que han ido armando ustedes en el transcurso de estos 3 días previos con estas pequeñas actividades, prácticamente es lo que van a llenar. Lo único que van a tener que desarrollar son estas pequeñas introducciones. Les voy a colocar ahí ejemplos, les voy a compartir cómo se tendría que estar llenando, cómo lo estaríamos visualizando y pues obviamente sus actividades, ¿no? Que si bien ayer hicieron una, que espero ya la hayan subido a la carpeta, que ya no me va a dar tiempo a revisarla ahorita, pero que con eso pues empecemos a trasladar, ¿sale? Y pues bueno, solamente ya para ir finalizando, unas últimas recomendaciones, porque recuerden que van a tener 3 días para poderlo trabajar.
¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un guión de contenido para objeto virtual de aprendizaje? Lo primero, como dice aquí, y ya lo veíamos hace rato, redactarlo en segunda persona para que el estudiante sienta que está acompañado y que se le está hablando directamente a él, ¿sale? Acuérdense, no hablamos a públicos, no hablamos a grupos, le hablamos directamente al estudiante. Imagínense que lo tienen enfrente o que lo tienen al lado cuando ustedes estén escribiendo y de esa manera hay que ir desarrollando. Hay que utilizar un vocabulario asequible que lo trabajábamos lo platicamos el día de ayer, ¿no? Y justo la información que encontré era como se las decía. Como docentes a veces estamos acostumbrados y sobre todo en la parte de investigación, a escribir artículos, la parte de las tesis, de las investigaciones. Entonces hay que bajarnos un poquito al nivel del estudiante para que el vocabulario sea sumamente claro y que sea muy comprensible a la hora de que lo esté revisando. Se recomienda escribirlo como si se le estuviera explicando al estudiante. Yo a veces les digo, más que pensar que le estoy explicando a un estudiante, piensen que le están escribiendo o explicando a una persona que no conoce nada del tema, ¿sale? Y que tiene que ser clara para esa persona. Por ejemplo, en este caso, yo voy a hacer la revisión de sus contenidos. Yo no conozco sus disciplinas, puedo tener algunas nociones, algunas ideas, pero yo no las conozco. Entonces, si para mí no resulta claro, puede ser que para el estudiante tampoco lo sea, ¿sale? O puede ser viceversa, pero yo lo que les recomiendo, más que pensar en el estudiante, piensen en aquella persona que no sabe absolutamente nada y que incluso una temática compleja te tiene que resultar clara y comprensible. Como dicen, hay que escribir, hay que hablarles casi casi con manzanitas. ¿Sale? Y posteriormente dice que si en medio de la redacción piensan que necesitan complementar o recordar algo, hay que involucrarlo. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con esto? Elementos que a lo mejor desde un principio no consideramos, no se preocupen, durante el desarrollo ustedes los pueden ir incorporando. Ay, o en el transcurso de la semana, encontré un video buenísimo o me pasaron un artículo muy interesante, una lectura que me ayuda a complementar. No pasa nada, pueden incorporarla aún posteriormente. Mientras no hayamos hecho todavía la producción y la publicación, pueden hacer todos los ajustes que ustedes consideren pertinentes, ¿sale? Aunque yo ya lo haya revisado y les haya dicho está bien o sigan para adelante, si tienen que hacer este ajuste, adelante, siéntanse con la confianza de hacerlo. Y finalmente, pues pueden ustedes incorporar glosarios de términos y algo muy importante, referencias bibliográficas. El guión trae un apartado para que ustedes coloquen toda la referencia que estuvieron trabajando y en la parte de contenidos yo les pido que coloquen desde ahí la referencia. ¿Sale? Es muy importante que desde ahorita lo vayamos haciendo con el sistema APA, que pues es el más utilizado, pero si ustedes tienen un sistema distinto, por ejemplo, el área de la salud creo que trabaja más con Vancouver y en el área de las ciencias desconozco, pero igual si ustedes tienen otro sistema de referenciación, adelante, ocupen el que más utilicen o el que les vaya a funcionar, ¿ok? ¿Cómo ven hasta aquí, maestros? ¿Se va a poner bueno el trabajo estos 3 días o está sencillito? Se va a poner buenísimo. Pregunta aquí la maestra Teresa, ¿será la misma aplicación del curso anterior? ¿Cuál usamos con usted, maestra? ¿Ocupamos Articulate o ocupamos H5P? Es que en cada curso ocupamos una distinta. H5P. Ah, ok. No, va a ser, bueno, no se preocupen, no va a ser ninguna de las dos de los grupos, va a ser otra diferente, ¿sale? Excelente. Y va a tener, o sea, ¿y es nada más por un corto tiempo o va a ser, podemos usarla forever and ever? No, ahora sí la van a poder utilizar. Costó trabajo, pero se encontró una que funcione como queríamos. Perfecto, gracias. La interfaz es un poco rústica, pero es funcional. Ok. ¿Alguna duda que tengan, maestros, hasta aquí? Queja, sugerencia, comentario, chisme. ¿Todo clarísimo? Porque el fin de semana lavo ropa, oiga, limpio casa y ahora tengo tarea. Yo también, no se crea. A mí también me toca hacer las mismas actividades. Muy bien, maestros. Sí, sí, doctor. Mañana no tenemos clase con usted. No, mañana, sí, para los que no llegaron en un inicio, mañana no hay clase, ¿sale? Yo avisé desde antes que iniciara el curso, que el día de mañana ya tenía un compromiso que no podía, suspender de capacitación. Entonces, mañana no nos vemos hasta el lunes y pues ya saben que la clase se repone, ¿va? Muchas gracias, maestro. No, gracias a ustedes. Entonces, ya nada más para completar,
les envío en un ratito, nada más déjenme, voy a cenar y les envío el guión ya con indicaciones de llenado para que lo puedan empezar a trabajar. No se les olvide subir todo lo que tengan pendiente a sus carpetas, porque igual en un espacio que tenga mañana, mientras estoy trabajando por otro lado, puedo ir revisando sus avances, ¿vale? Sí, maestra Beatriz, adelante. Maestra Beatriz, anda por aquí. Perdón, para nada más verificar si sí se pudieron ver mis actividades dentro de la plataforma, en Sí, las cierto. carpetas. No le respondí ayer, pero no se me vaya, déjeme lo checo rapidísimo. Gracias. Faltaría nada más la de ayer, esa no la he subido. Ok, estoy ingresando. Beatriz Islas, ¿verdad? Sí. Sí, sí está la actividad 0, la 1 y la 2. Nada más faltaría la del día de ayer, pero sí, Ya sí la aparece en veo. la... Ok. ¿Vale? Ok, maestro, gracias. Todos nos vemos el lunes. Sí, a ustedes Tenga buen cuídense. fin de semana. Igualmente, descansen. Gracias. Los veo el lunes con mucha pila y con mucho ánimo. Gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Nos vemos el lunes.